Bueno, bendiciones para todos. Una vez más nos encontramos aquí reunidos haciendo un esfuerzo grande, 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 en contra muchas veces de nuestra voluntad, en contra muchas veces de nuestra propia carne. Dice la escritura precisamente, enseñándonos el Señor a través del apóstol Pablo: presentad vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables al Señor, que es nuestro culto racional, nuestra ración diaria, nuestro culto diario a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor, el poderle buscar, el podernos deleitar delante de Él, el poder amarle, el poder bendecirle, adorarle, exaltarle, expresarle nuestros sentimientos, deleitarnos en su presencia, que el resto serán cosas añadidas. Estábamos en este tiempo del altar congregacional orando, colocando delante la presencia del Señor nuestras necesidades, las necesidades de nuestros hermanos. Y qué hermoso es cuando nos podemos deleitar en la presencia del Eterno. Qué bello es cuando nosotros vamos delante de Él, no solamente con nuestras listas de peticiones, sino a deleitarnos en su presencia. Es algo que nos hace falta. Es ese vacío que hay en nuestro interior. Y que cuando tú empiezas a conectarte con tu Creador, cuando tú empiezas a adorarle a Él, cuando tú empiezas a deleitarte en su presencia, cuando te olvidas de todo lo que hay a tu alrededor, cuando te olvidas de esa gran lista de peticiones y entramos en esa atmósfera de podernos deleitar en Él, ¿no? De poderle adorar, de poderle bendecir, de poderle exaltarle, de poder tener esa comunión con Él, de tal manera de que todo el resto pase a un segundo plano, de tal manera de que todo pase a otra dimensión, que el deleite de nuestras vidas, que el deleite de nuestras almas, que el deleite de nuestro ser sea precisamente ese: llegar a los brazos del Maestro, llegar a los brazos del Señor, sentirnos mimados por su presencia. Eso es algo muy bonito. Eso es algo que deseamos, anhelamos y oramos para que esos acontecimientos sean más seguidos en la vida de las personas. La presencia del Señor transforma vidas, transforma corazones. Muchas veces lo que tú no puedas alcanzar en tus fuerzas, muchas veces lo que tú no puedas alcanzar con tus propias estrategias, en la presencia del Señor, en el adorar su presencia, allí se encuentran respuestas, sanidades, liberaciones. La presencia del Señor verdaderamente transforma. Y les invitamos a que por favor le busquen. Dice precisamente: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y aquí estamos, precisamente el texto que tenemos el día de hoy, un día jueves, estamos para meditar en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, versículo número 7. Todavía en Mateo, sí, todavía estamos y no hemos salido de los primeros 10 capítulos del Evangelio, y son como 28, si no me falla mi memoria. Si no estoy mal, son 28 capítulos, sí, 28 capítulos los que tiene el Evangelio según San Mateo, y estamos hasta ahora en el 7. Discúlpenos si nos demoramos un poco, pero pues no tenemos afán. No tenemos afán, que más bien cuando el Señor venga a recogernos, pues nos encuentre a nosotros meditando en su palabra, aprendiendo de sus riquezas, aprendiendo de sus tesoros, nutriendo nuestra alma y nutriendo nuestro espíritu con la palabra. Dice el Evangelio según San Mateo,
capítulo número 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará acaso una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Así que todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cuál es la ley y los profetas? Este tema está como complicado. Volvamos nuevamente, retomemos nuevamente, busquemos nuevamente. Dice el Señor Yeshua, y miren, recordemos, es importante los trasfondos, siempre que ustedes lean las escrituras, hermanos. Siempre que tú vayas a la palabra, tienes que tener presente varias cosas. No es un libro, no es una palabra, no es una información dada por personas occidentales o del mundo occidental, por decirlo así. Nuestra mentalidad y nuestra cultura es muy diferente a la mentalidad y a la cultura de aquellos que participaron en este libro. Los personajes que se encuentran en las escrituras son personajes pertenecientes a una cultura, a un pueblo llamado Israel, a una cultura, a una idiosincrasia, a una manera de pensar y a una manera de actuar, una manera de comportarse, teniendo en cuenta una ley. El pueblo israelita tiene una cultura, vuelvo y repito, una idiosincrasia, tiene una manera de ser basada en la palabra, en la ley, en los profetas, en la Torá. Y cuando nosotros nos referimos a nuestro Señor Yeshua, nosotros estamos hablando de un maestro hebreo, de un maestro judío. Estamos hablando de alguien que perteneció a esa cultura, que nació, creció, se desarrolló, se formó como hombre en una cultura y en una idiosincrasia basada en una ley y basada en profetas. Porque Israel, esas son sus bases, por eso es una nación diferente a todas las otras naciones. Por eso es un pueblo con un ejército diferente a las otras naciones, con una manera de pensar, de sentir, de oír, de vivir, de comer, muy diferente a todas las otras naciones. No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a leer las escrituras y cuando nosotros vamos a meditar en la palabra, no podemos descontextualizar la palabra del trasfondo de la palabra. No podemos sacar la palabra de su contexto. No podemos sacar al pueblo de Israel, no podemos sacar a la iglesia del contexto histórico, espiritual de la iglesia de Israel. Tenemos un contexto, tenemos una historia. El fundador, por decirlo así, si de pronto lo quieren ver desde ese lado, el fundador de la iglesia es nuestro Señor Yeshua.
Y nuestro Señor Yeshua era un judío, era un hebreo, era un israelita. Y, y de aparte de que pertenecía a Israel como miembro del pueblo, asimismo él se formó como maestro. Eso es algo que a veces nosotros desconocemos. ¿Qué significa ser maestro en Israel? ¿Qué significa ser maestro en el judaísmo? Y eso era nuestro Señor Yeshua, un maestro que luego viene a ser precisamente Mesías o a convertirse o a formarse. Es que hay mucha información en esta parte y ahorita no la voy a tocar, que el Señor nos dé la oportunidad en alguna otra, pero sí que tengamos presente quién es el que está diciendo estas palabras, dónde las está diciendo, a quién se las está diciendo, y recordemos que aquí el Señor le está hablando a Israel como nación y a los pueblos y las naciones gentiles que le están escuchando. Y miremos que nosotros tenemos de pronto en nuestros conceptos, nosotros tenemos la imagen de nuestro Señor Yeshua, que lo habíamos hablado y tocado en estos días, ¿no? De un rostro muy bueno, es que casi que es un rostro hasta europeo o americano, norteamericano. Las facetas físicas de ese Jesús que muchas veces nosotros nos acostumbraron a ver y a oír y a seguir. Y un Jesús muy bueno con unos ojos verdes o azules profundos y una mirada perdida así como hacia el más allá mirando una cantidad de cosas así, ¿sí? Y con una figura y una atmósfera casi que angelical y celestial. Y aun cuando nuestro Señor Yeshua era especial, era diferente, era alto, acuerpado, tenía un rostro que llamaba la atención, una gracia, una atmósfera, un brillo. Él era diferente, pero sin descontextualizarse de lo que él era y de quien él era como maestro y como instructor de palabra, de Torah, de ley, ¿no? Y este texto es muy diciente en cuanto también al carácter de nuestro Señor Yeshua. Porque nuestro Señor Yeshua decía las cosas como las tenía que decir y por eso chocaba tanto el mensaje de Yeshua con para que hablara con los fariseos. A veces nosotros pues obviamente no desconocemos esas partes, ¿no? Pero ¿tú crees que nuestro Señor Yeshua, que el maestro Yeshua lo iban a dejar entrar al templo a hacer lo que hacían si no era parte de ellos también? Que se sentara a darle cátedra o que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, la crema innata de Israel, varios de ellos, se sentaran a los pies de él a escucharlo como rabino de Israel y llamarle rabino. Eso es, si los fariseos escuchaban a Yeshua, era porque Yeshua era de ellos. Es que Yeshua fue un fariseo y cumplió la ley. En ningún momento él reemplazó ni vino a hacer algo de reemplazo. Nosotros desconocemos mucho toda esa parte histórica y esa parte fundamental de lo que es Israel como nación, de lo que es la ley, de lo que son los profetas, porque él lo va a anunciar. Y miren que precisamente dice el Señor Yeshua hablándoles, ¿no? Dice: pedid y se os dará. Volvemos nuevamente a recalcar una enseñanza que él ya había dado en el Sermón del Monte. O sea que sí, que es igual que la enseñanza que estuvimos viendo acerca del juicio humano, ¿no? De no juzgar y todo esto, de la paja del ojo.
también fue un mensaje que él había tocado anteriormente en el Sermón del Monte. Y aquí vuelve nuevamente a recalcar otra enseñanza que ya había dado. Primero habló en cuanto a la oración y dijo que no fuéramos hipócritas y nos habló del Padre Nuestro. Y en ese mismo Sermón del Monte vuelve nuevamente y retoma el tema de la oración. Cuando el Señor habla más de 2 veces una misma cosa, es porque Él necesita que lo que tú estás recibiendo, que lo que yo estoy recibiendo, que lo que nosotros estamos recibiendo, lo estemos recibiendo y estemos confirmando de que estamos recibiendo. Es la confirmación de lo que se está haciendo. Cuando el Señor Yeshua decía, cuando el Señor Yeshua decía, de cierto os digo, está afirmando algo que ya está planteado sobre la mesa. Cuando el Señor repite 2 veces o más, es porque verdaderamente está interesado en que a ti te llegue ese mensaje y en que esa información es importante. Abraham. Cuando Él llama y lo hace doble vez, cuando tú ves más de 2 veces algo en la palabra, es porque Él te lo está recalcando. Cuando tú escuchas que leíste algo y tú sentiste que esa palabra era para ti, y tú dije, esa palabra es para mí. Y pasó el tiempo, y luego viene el Señor y levanta a un profeta, un pastor, un evangelista, alguno de sus ministros, y de un momento a otro te da una palabra a ti, y tú dices, esta palabra ya me la había dado el Señor. Es porque el Señor te está confirmando de que eso es para ti. Sí, cuando el Señor te repita a ti algo 2 veces, cuando el Señor te llame a ti más de 2 veces, te recalque a ti algo más de 2 veces, es porque la información es importante y el Señor está confirmando de que lo que Él está diciendo, lo que Él está haciendo, a donde Él te está llamando, es precisamente, no es imaginación tuya. Es que Él está presente, Él está activo, Él está ahí. Y vuelve nuevamente el Señor a tocar el tema de la oración dentro del Sermón del Monte. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Entonces el Señor nos habla de pedir, de buscar y de llamar. Pedir, buscar y llamar. Ese es un componente muy básico. Ese es un componente muy pleno. Ese es un componente muy especial, el tener presente que cuando tú estás delante de la presencia de Hashem, cuando tú estás delante de la presencia del Eterno, de nuestro Padre, cuando tú estás allí, mira, tú vas delante de Él, bien sea para pedirle, bien sea para buscarlo, o bien sea para llamar su atención, para llamar a su presencia, para hacer ese llamado que hace el niño cuando tiene hambre, el cachorro, el cachorrillo cuando está perdido del refugio y empieza a hacer ese llanto y ese llanto y ese llanto y ese llanto de angustia, llamando a su mamá, llamando a sus padres, llamando a quienes le cuidan, le protegen, le dan calor, le dan comida, porque está recién llegado a este mundo y cuando se salen del nido empiezan a llamar. Y eso es algo fundamental dentro de la oración. Tú estás llamando a tu Padre. Tú estás llamando la atención de Él. Tú estás abriendo una línea directa con Él. Llama a la puerta, que si tú llamas a la puerta, se te va a abrir.
Y tengamos presente que Él dice, llamad y se os abrirá, busca, que el que busca encuentra, el que busca halla. Y estamos hablando de que ya estamos en unos niveles de madurez espiritual diferente, de que cuando tú comprendes que hay muchas cosas que en oración no vamos a poder conseguir, que habrán muchas respuestas que quizás no en este mundo y en este plano no las vayamos a encontrar, pero que con todo y eso yo me deleito en su presencia. Cuando Job va a hablar con el Señor, le dice Job, desnudo yo salí del vientre de mi madre, desnudo yo he de volver allá. El Señor da, el Señor quita, que sea el nombre del Señor bendito por siempre y para siempre. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho aprender, porque nuestra carne se adolece, porque nuestra carne a veces se desespera, porque nosotros quizás queremos ver las respuestas ya, porque quizás no nos guste a nosotros o a nuestra carne o a nuestra voluntad, no nos guste la respuesta del Señor, no nos guste la situación que estemos viviendo, porque nos pasa. A veces nosotros creemos que, dice el adagio popular, nadie sabe con la sed que otro está viviendo. Y cada uno de nosotros llevamos de una o de otra manera diferentes cargas. Y el Señor viene y dice, miren, pidan y recibirán. Quizás no vayas a recibir exactamente lo que estés buscando, pero de que vas a recibir respuestas, vas a recibir respuestas. Quizás recibas las respuestas del por qué la situación que estás pasando. Pero ir con la madurez, ir con la responsabilidad espiritual, ir con el conocimiento de saber que bien sea hoy o bien sea mañana, pero tarde o temprano Él te va a responder. Él te va a dar la respuesta. Él te va a dar lo que verdaderamente necesitas, no lo que tú y yo creemos que necesitamos, sino lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Y aquí ya se está hablando desde una oración diferente, de un nivel diferente, porque dice de igual manera el Señor, busca y hallarás. Y solamente aquellas personas que han entrado en un mover de la presencia del Eterno, en un mover del Espíritu Santo, en esa atmósfera espiritual, saben lo que les costó haber llegado allá. A veces queremos sentir la presencia del Señor, a veces queremos recibir las respuestas automáticas e inmediatas del Señor, cuando no estamos dispuestos a buscar. Y es que encuentra es el que busca. El que no busca, ¿qué va a encontrar? Que por misericordia de nuestro amado Padre Celestial, Él es tan misericordioso que nos permite entrar delante del trono de su gracia por medio del sacrificio de nuestro Señor Yeshua, de las obras de nuestro Señor Yeshua, y nosotros entramos por redención, por misericordia, por gracia, por favor, por bondad. Y también de ahí en adelante lo queremos encontrar todo de la misma manera y resulta que no. Que nosotros necesitamos aprender a disciplinarnos y que al Señor se le encuentra en oración es cuando se le busca verdaderamente. Y pueda que pasen horas,
tú en la presencia del Señor. Pueda que pasen días, semanas, meses. Hay personas que han esperado años y no a que el Señor se les revele, sino a que la actitud de su corazón cambie. El mismo Señor hablando dice, ustedes piden y no reciben, pero porque piden mal, porque no saben pedir, porque piden para sus propios deleites, piden pensando en sus propias necesidades, piden con un interés especial, con un interés diferente. Dice, busca, que el que busca halla, pide, que al que pide se le va a dar, llama a la puerta insistentemente. ¿No te han abierto? Dale otra vez. En algún momento van a abrir. No porque yo lo esté diciendo, no. Es porque el Señor fue el que lo dijo y Él es el que nos está enseñando el camino para el Padre. Sigue diciendo, y dice, porque todo el que pide, recibe, el que busca halla, y al que llama a la puerta, se le abre. Y miren, amados, que aquí hay algo muy importante. Y es, ¿quién es el que busca? ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que pide? Nosotros en nuestras facetas o en nuestros roles de padres sabemos, a ver hermanas, sabemos que a nuestros hijos no se lo podemos entregar todo masticado. Sabemos que tenemos que dejar que nuestros hijos luchen, que nuestros hijos perseveren, que si ellos tienen que caerse en haciendo determinado ejercicio o aprendiendo a caminar o aprendiendo a saltar o aprendiendo a correr o aprendiendo a cocinar, se van a quemar, quizás se vayan a cortar, son gajes del oficio y hay que dejarlos que vivan esa experiencia, porque toda la vida no se pueden quedar debajo de las faldas de mamá, porque toda la vida no pueden esperar a que mamá les enfríe la cucharada para que ellos abran la boca y la reciban. No, 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 no. Usted también tiene manos. Usted también puede coger la cuchara y coma usted. Aprenda a comer. Se demorará. Todos nosotros sabemos que enseñándoles a comer a nuestros hijos, quizás nos demoremos un tiempo, lavemos más ropa de lo común en aquellas épocas. Se limpie la mesa más veces, el piso, limpiarlo más veces, pero ellos están aprendiendo a comer solos, porque necesitan aprender a comer solos. Y lo mismo pasa en cuanto a nosotros con nuestro Señor. Hay que aprender a buscarlo. Hay que aprender a llamar. Hay que aprender a pedir. Hay que colocar las peticiones. Hay que saber buscar el rostro del Señor. Y eso cuesta. Y como la gente lo quiere todo gratis, como la gente lo quiere todo regalado, como la gente lo quiere, y más en este mundo en el que vivimos y en estas generaciones con las que contamos, donde todo tiene que ser rápido, donde todo tiene que ser ya, y ya hay personas que no quieren. Les cuesta, miren, si les cuesta un mensaje, sentarse a escuchar un mensaje de 20 minutos, ya cuesta, un video, ¿cuánto? 20 minutos, no, eso es mucho. ¿Cuánto ve ese video? 40 minutos, no. Mientras tanto me veo 10 videos de 4 minutos y aprendo más cosas.
pero no es que aprendas más cosas. En la practicidad tampoco a ti te va a dar la mente para aprender todo lo que hay en internet. Entonces, se es necesario, Yeshua lo está repitiendo, Yeshua lo está diciendo, pide, se te va a dar, pero pide, porque si estás esperando a que otros pidan por ti, busca, pero busca, no esperes a que otros busquen por ti. Vivimos de oraciones prestadas, de alimento recalentado, porque nos cuesta a nosotros leer nosotros mismos, buscar nosotros mismos. Es que esto es individual, la salvación es individual y la presencia del Señor es individual. Eso es algo que tú tienes que hacer. Eso es algo que tú tienes, eso es algo que tú necesitas hacer porque a ti, porque nadie más lo va a hacer por ti. El Eterno ya hizo lo que el Eterno tenía que hacer. Nuestro Señor Yeshua ya hizo lo que tenía que hacer. Y tú tienes que hacer tu trabajo también. Todo masticadito. Y eso es lo que está diciendo nuestro Señor Yeshua en el capítulo 7. En el famosísimo Sermón del Monte y nuevamente abriendo el tema de la oración, nuevamente hablando de la oración, de la necesidad que hay en que tú lo busques, en que no esperes a que el maestro lo busque por ti, a que el pastor lo busque por ti, a que los hermanos de la intercesión lo hagan por ti. Eso es algo que es individual. Miren cómo sigue el relato, la enseñanza de nuestro Señor. Llega y dice, y abre una pregunta, porque el maestro era bueno para las preguntas. Dice, oh, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará acaso una serpiente? A ver, hace dos preguntas. ¿Quién de ustedes, siendo padres, si su hijo les viene y les dice, papá, mamá, yo tengo hambre? Que cuando un hijo le dice a uno que tiene hambre, pues le pasa un corrientazo a uno porque pues es que hay que activarnos, ¿no? Hablando de hijos pequeños, ¿no? Si ya su hijo es un cuarentón, cincuentón, trentón, y todavía, mami, tengo hambre, papi, tengo hambre, pues eso ya es un niño malcriado, ya es un niño que se volvió en un parásito. Estamos hablando de la infancia, ¿no? Estamos hablando de los pequeñitos, ¿no? De los niños, de los hijos pequeños. Si tu hijo te pide y te dice, tengo hambre, ¿tú le vas a dar una piedra? Ay, sí, mire, comas esta piedra. No, usted no va a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Creo que no lo hicimos. Tocaría preguntarle a los hijos de los hermanos presentes a ver si en algún momento les dieron una piedra en lugar de pan. No. Es más, dice el Señor que cuál le va a dar a su hijo una serpiente en lugar de un pescado. Y la comparación es abismal, ¿no? Estamos hablando de un reptil y de un pez. No le vas a dar a tu hijo, si tu hijo tiene hambre y te está pidiendo comida, tú no le vas a dar veneno, porque pues la serpiente porta veneno, ¿no? No le vas a dar un animal venenoso en lugar de darle un animal que le alimente. Entonces el Señor está colocando como ejemplo esto, pero viene y dice, pues si vosotros, ay, esta palabra es tremenda. Ah.
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. Si ustedes siendo malos, dice nuestro maestro. En alguna otra ocasión, nuestro Señor Yeshua le dice, maestro bueno. Ahí hay algo en cuanto a las traducciones que no nos alcanza a llegar a nosotros. Pero de igual manera nuestro Señor Yeshua era muy real a la hora de enseñar, a la hora de hablar, a la hora de colocar donde tenía que colocar los puntos sobre las íes. Y al que le tenía que decir las cosas, se las decía. Y no le importaba si la persona le gustaba lo que estaba escuchando o no le gustaba lo que estaba escuchando. Él lo decía porque era el trabajo de él decirlo, hablarlo. Y por eso es que muchas veces nosotros no encajamos, porque a la gente no le gusta escuchar la verdad, porque a la gente no le gusta escuchar, no les gusta que les desenmascaren. Y que tú escuches de parte de un maestro decir, si ustedes siendo malos, les está diciendo en su cara, nos está diciendo en nuestra cara, de esa maldad que de una o de otra manera nosotros traemos ya en nuestra genética, en nuestra carne. Dijo el Eterno cuando vio todo lo que vio en el Génesis. El hombre de continuo está en su pensamiento en hacer el mal. El hombre ciertamente es carne. Es que nosotros luchamos contra nuestra propia naturaleza. ¿Te crees buena? ¿Te crees bueno? El Señor Yeshua le pegaba unas aterrizadas a quien le tenía que pegar unas aterrizadas. Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Cómo el Señor confronta tanto, confronta tan fuerte a las personas, les sacude de tal manera que muchos no siguieron al Maestro. Tenían al Maestro, tenían al Mesías delante, pero era tan fuerte el mensaje de él que muchos daban la vuelta y cabizbajos se iban. Porque no podían soportar lo que el Maestro les estaba diciendo. Y aquí el Maestro les está hablando y nos está hablando. Venga, pero si ustedes siendo malos, porque son malos, hay una maldad dentro del interior de las personas. Una vez, eso fue para el nacimiento de mi hija. Había una chica que nos estaba colaborando. Esta chica, yo le decía y le hablaba, compartiéndole el Evangelio. Y yo le hablaba acerca de nuestra naturaleza humana, caída, de nuestra tendencia a hacer lo malo. Y ella me decía, es que yo no le puedo creer lo que usted me está diciendo porque en el mundo hay gente buena.
No todos son malos. Hay buenas personas, no todas las personas son malas. Y no todas las personas necesitan una redención o un perdón de que si no se portan mal, si no están haciendo nada malo. Y yo le hablaba en cuanto a esa humanidad nuestra, ¿no? Esa tendencia y esa naturaleza de continuo hacer el mal. Y ella no podía aceptar lo que yo le estaba diciendo porque ella no, que la humanidad no era mala. Y hay mucho humanista, ¿no? Hay mucha gente que cree en la humanidad, que creen que la humanidad puede cambiar, que cree que la humanidad puede salir adelante, que nosotros somos tan buenos que merecemos la gracia de la redención, incluso si, sin pagar ningún precio ni nada, porque somos los chachos de la película, porque somos los últimos doritos del paquete. Y no es así. Basta con que tú te mires al espejo y empieces a aprender a caminar en el sendero del eterno. Basta con que te encuentres con esa realidad para que te des cuenta de tu naturaleza. Basta con que te encuentres cara a cara con el Señor y el Señor te dé la oportunidad que a través de su luz tú te puedas ver las manchas que nunca te habías visto. Basta con desnudar nuestra alma delante del Eterno para ver si verdaderamente somos las eminencias. Basta con ver nuestros pensamientos, con conocer las intenciones de nuestros corazones. Y el mismo Yeshua viene y les dice a todos los que están ahí en plena enseñanza, en pleno sermón del monte, si ustedes siendo malos y saben dar buenas cosas. ¿Cómo me está diciendo, maestro? Perdón. ¿Me está diciendo que yo soy malo? ¿Yo? ¿Me está diciendo que yo cometo errores? ¿Que yo tengo pecados? Yo. Y ese yo. Y aquí les está pegando una sacudida así, porque así era el maestro. Señor, yo lo quiero seguir a usted, pero espéreme un momentico. Voy a ir allí. Voy a enterrar a mi familiar muerto. No me acuerdo si era el papá o la mamá. Voy a enterrar ese muerto y ya vengo y te voy a seguir. Y el maestro le dice, deje que los muertos entierren a los muertos. Usted sígame, vamos. O sea, es que ni siquiera en eso, yo voy a ir a enterrar a mi familiar y ya vengo. No. Si usted me va a seguir, vamos. Y deje que los muertos se entierren a los muertos. Eso, que le digan a uno eso se le compunge a uno el corazón. Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, yo quiero ser uno de tus discípulos. Ah, bueno, listo. Vaya y venda todo lo que tiene, todo, véndalo todo. Quédese con la ropa que tiene puesta. Vaya, véndalo todo. Y acá lo espero. Y vamos, si me sigue. Yo ni siquiera tengo en dónde acostarme. O sea, yo no tengo ni siquiera propiedades. Usted tiene, vaya, venda todo eso que tiene. Repártalo a los pobres. Y acá lo voy a estar esperando. ¿Cómo me va a decir eso el maestro? ¿Cómo me va a decir eso el maestro? Y ahora, ¿cómo voy a hacer yo cómo voy a hacer yo para seguirlo si me está colocando la vara tan alta? Pedro, discípulo fiel, sanguíneo, líder, le ayudaba en las tareas y en los quehaceres y en los trabajos al maestro. Y en algún momento le dijo, apártese de mí, Satanás. Escucharlo de parte del maestro, porque no es que el maestro va generando una mella en el corazón,
una autoridad en la vida de la persona. Y que de un momento a otro te pegue la sentada tan impresionante. Tenía carácter el maestro para decir lo que tenía que decir. Le gustara al auditorio o no le gustara. ¿Ustedes creen que los fariseos y los saduceos, los sacerdotes, los romanos, cuando escuchaban las enseñanzas del maestro, cómo se sentían? Es que conspiraron para matarlo. Ya no toleraban, ya no aceptaban seguir escuchando sus enseñanzas. Eran tan fuertes, eran tan certeras. Esas enseñanzas que daba el maestro, miren, esta enseñanza que está dando acá es para sacudirnos a nosotros. Miren lo que nuestro maestro nos está diciendo. Si ustedes siendo malos, no hay justo ni uno. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará cosas buenas a los que le piden? Así que todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros, porque esta es la ley y los profetas. ¡Ay! Y sigue el Señor. Uf. Miren, hermanos, así que así que todo cuanto querráis que hagan los hombres contigo, así hazlo, ¿no? Así también hacedlo vosotros. No es el adagio en el mundo y la enseñanza en el mundo es: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es la enseñanza y ese es el adagio en el mundo. Pero en el Señor, en la Escritura, en la ley, en los profetas, en la palabra, no es no hacerle a los demás lo que no queremos que nos hagan, no, es hacerle a los demás, actuar con los demás, comportarnos con los demás, trabajar con los demás como lo han hecho con nosotros, como queremos que lo hagan con nosotros. No es no hacer, es hacer. No, yo no le voy a hacer a esa persona el mal. No le vayas a hacer el mal, pero que tampoco le vas a hacer el bien. Si tú quieres que a ti te traten bien, pues tú debes de tratar bien. Si tú quieres recibir, pues tú debes de dar. Y resulta que es que, nosotros siendo malos, a veces hacemos unas cosas, hermanos. Decimos unas cosas, tratamos a los demás de una manera que cuando nosotros vamos a recoger lo que sembramos es cuando nos quejamos. Ay, pero a mí, ¿por qué me tratan así? Ay, pero a mí, ¿por qué me dicen esto? Ay, pero... Ven y ya te miraste en un espejo, ¿cómo eras tú antes? ¿Qué sembraste para recoger lo que estás recogiendo? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque es que es eso, que muchas veces nosotros no queremos reconocer nuestras cosas. Nos cuesta reconocer nuestras debilidades. A veces somos groseros con las personas y no estoy hablando de vulgaridades. Estoy hablando de actitudes que no deberíamos de tener. Y cuando somos nosotros los que necesitamos de una buena actitud, no la encontramos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y si tú tienes tu corazón, y si tú tienes tu alma, si tú tienes tu ser tranquilo,
porque lo que hiciste fue hacer buenas cosas, porque lo que hiciste fue dar buenas dádivas, porque lo que hiciste fue hacer bien las cosas y no recibes de parte de los hombres nada, no te preocupes. Tarde o temprano va a llegar la respuesta. Tarde o temprano se harán las cosas, tarde o temprano se hará justicia. Si no es aquí, tenlo presente que nada de lo que aquí hacemos se va a echar en un balde, se va a echar en un saco roto. No, porque ese no es el Dios al que nosotros servimos y en el que creemos. Estamos aquí, tenemos una responsabilidad, tenemos una labor, tenemos una tarea, tenemos un trabajo. A unos les toca llevar una carga más pesada que a otros. Pero no vayas a pelear con el Señor. El hecho de que nosotros no entendamos el por qué no recibimos en el momento y en el tiempo lo que necesitamos, lo que estamos buscando, así nosotros no lo entendamos. En algún momento el Señor nos lo va a hacer entender. En algún momento el Señor nos va a dar la respuesta. Pedid que se te va a dar. Así no sea en esta vida, sea en la otra. Pero de que lo vas a recibir, lo vas a recibir. Esa es la fe, porque la fe está puesta en la ley y en los profetas, en lo que fue dicho por la ley, en lo que fue dicho por los profetas, que fue el mismo Señor dando instrucciones a través de los profetas y a través de la ley. Y es que es tremendo cómo lo termina, ¿no? Porque termina diciendo, así que todo cuanto querráis que os hagan los hombres, si tú quieres que los hombres sean bien contigo, sé bien con ellos. Pero es que uno es bien y le pagan mal y uno hace bien y uno da caridad y uno ayuda en esto y uno ayuda aquí y uno ayuda al enfermo y uno ayuda al necesitado y uno hace y lo estafan a uno acá y ya uno no sabe si la persona verdaderamente lo necesita o lo está estafando a uno y ve a esta otra persona que yo ayudé y que vea pasó esto y esto y esto y mire cómo terminaron pagando. ¿Estamos haciendo las cosas por esperar algo de parte de los hombres? Es que nosotros debemos de dar sin esperar nada a cambio. Nosotros debemos de dar porque somos llamados a dar. Y por eso el Señor Yeshua dio la profecía que dio, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y es lo que a muchos de nosotros nos ha pasado, que se nos ha enfriado el altar personal, que se nos ha enfriado el altar congregacional, que se nos ha enfriado el altar familiar, que se nos ha enfriado las relaciones, que se nos han enfriado y estancado muchas cosas. Pero todo ¿por qué? Porque fuimos nosotros los que en algún momento determinado nos cansamos, nos aburrimos, nos dolimos, nos resentimos. Pasaron cosas que marcaron. Yo fui bueno en esto y haciendo el bien me pagaron mal. Yo estaba haciendo las cosas bien, así y así. Y si pasó esto y esto y esto y esto y esto y dañaron mi corazón. Y ahora mi corazón está entenebrecido y ahora pues hay que sanarlo. Pues hay que restaurarlo. Pues hay que trabajar en ello. Pues hay que perdonar. Pues hay que dar. Más si te piden que vayas una milla más, ve una milla más. Y eso es lo difícil del Evangelio. Eso es lo difícil del Evangelio. Eso es lo complicado. Tener que hacer el bien en un mundo de maldad. Tener que ser buenos en un mundo de malos. Ser llamados a ser buenos aun cuando nuestra carne sea mala y débil. Y es luchar contra nuestro propio yo todos los días de nuestras vidas. Y es luchar contra la maldad de nuestro prójimo todos los días de nuestras vidas. Y es luchar contra el enemigo que es bien malo.
bien manipulador, y es luchar contra él y sus secuaces todos los días de nuestras vidas. Y claro que no es un paseo nuestra vida. Precisamente es un caminar con unas espinas que a veces son muy dolorosas. Pero escogimos el camino de las rosas. Al escoger el camino de las rosas, pues las rosas también traen espinas. Y muchas veces nosotros dejamos de pedir, dejamos de buscar, dejamos de llamar, porque nos encontramos con la maldad de la una, con la maldad del otro, con situaciones que no fueron muy agradables, con situaciones que no han sido muy agradables, y eso nos lleva al desistir. ¿Yo para qué busco si no encuentro? ¿Yo para qué llamo si no me atienden? ¿Para qué lo hago? Nos vamos a cansar de ser buenos, nos vamos a cansar de llamar, nos vamos a cansar de buscar, porque esa es nuestra vida. Buscar, llamar, pedir, llevar nosotros esa carga que nadie más quiere llevar, hacer nosotros cosas buenas por los demás, porque esperamos cosas buenas de los demás y así no nos lo den. Que mi corazón quede en paz, que mi corazón quede tranquilo, que yo no les pague a ellos con la misma moneda con la que ellos querían o con la que ellos me trataron a mí. Eso va más allá de nuestro propio entendimiento y nos cuesta y no es fácil. Y nadie está diciendo que esto sea fácil. Y el mismo maestro lo está enseñando. Y el mismo maestro está diciendo, como tenemos una condición de maldad y nuestra alma y nuestro espíritu están en la condición de la bondad, ha de ser una lucha continua con nuestra propia manera de ser, con cosas que nosotros tenemos que no deberíamos de tener. Así que les invito, como nos invitó nuestro maestro, yo les invito a que no botemos la toalla, a que perseveremos, Miren, así nos toque saludar de lejos la promesa, pero que cuando nosotros vayamos a morirnos, nos moramos tranquilos de saber que estuvimos siempre saludando, contemplando la promesa, saludándola de lejitos, hablándole de lejitos, pero estuvimos siempre ahí, pendientes de la promesa, y nosotros vivimos, caminamos, actuamos con nuestra mirada puesta en el invisible, puesta en esa promesa invisible. Así no la recibas en esta tierra. De que la vas a recibir porque el Eterno no es un Dios de mentiras, ni es el hijo de un hombre para que se esté arrepintiendo de lo que esté haciendo, de lo que esté prometiendo. Él lo cumple y Él te va a cumplir a ti y Él me va a cumplir a mí en esta palabra y en esta promesa sobre la que tú y yo hemos decidido edificar nuestras vidas, sobre esta palabra que tú y yo hemos decidido edificar en nuestras vidas. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros, buscando, aprendiendo, siguiendo los caminos del maestro para que algún día estemos con el maestro. Terminando, el apóstol Pablo, con Cristo, con Yeshua, con nuestro Señor, yo estoy también juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. ¿Por qué? Porque precisamente, mis amados hermanos, si con Él estamos dispuestos a sufrir, con Él también estaremos recibiendo las glorias.
Pero si no estamos dispuestos a sufrir y sabiendo que Él ha sufrido y Él sufrió más que nosotros, por eso Él es el ejemplo. Él es el ejemplo. Él es el camino para llegar a los brazos del Padre. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá reunidos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por el devocional, gracias por la oración. Gracias por la palabra, Señor, que aunque es dura, porque es dura, Señor. Ay, Padre, con razón le decían a tu hijo, dura es esta palabra, ¿quién la podrá aceptar, recibir, hacer? Pero nuestro consuelo está en ti, nuestra mirada está en ti, nuestra fuerza está en ti. Ayúdanos, porque sabemos que contigo somos más que vencedores y que separados de ti, nada podemos hacer. Te amo, te bendigo, te glorifico, te exalto, te doy gracias por tu bendición, gracias por tu provisión, gracias por sorprendernos, por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, te bendecimos, te exaltamos. Amén y amén.